Según la última encuesta de la firma Cifras y Conceptos, la afinidad religiosa de los encuestados es del 62% en los cristianos católicos y del 15% de cristianos que no son católicos. Esto quiere decir una fuerza no menor. Pues de esta manera entramos en materia y saludo entonces a la abogada Vivian Morales, que es la primera mujer en ocupar el cargo de fiscal general de la Nación, ex embajadora de Colombia en Francia, una mujer de la política, una mujer muy reconocida en el país. Doctora Vivian Morales, bienvenida a Zona Franca. Tiene el micrófono apagado, doctora Vivian. María Camila, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Esta noche de manera presencial nos acompaña en estudio John Milton Rodríguez, que es senador del partido Colombia Justa Libres, precandidato presidencial y líder cristiano. Bienvenido, senador. María Camila, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para Sara, que está con nosotros, la doctora Vivian Morales, y a todos los televidentes que hoy nos acompañan. Pues también está con nosotros, ya usted lo anunció, esta noche la concejal Sara Castellanos, es cabildante, la cabildante más votada en la capital del país, es mamá de Isaac, Anabela y Esther. Sí, así es. Buenas noches, María Camila, al senador, a la doctora Vivian, pues muy feliz de estar con todos ustedes en estos espacios tan importantes. Seguidora de Jesús, justamente el tema que vamos a centrar esta noche, la religión. Senador John Milton, para arrancar en esta discusión, quiero preguntarle a usted, precandidato presidencial, ¿cómo va su carrera? Muy bien, estamos muy contentos de que ya no somos solamente un eco en la democracia de Colombia, sino una voz influyente en las decisiones del país. Es la labor que estamos demostrando no solamente en el Congreso de la República, lo que están haciendo los concejales cristianos aquí en Bogotá y en otras ciudades de Colombia, y creo que ese liderazgo obviamente se hace ya evidente para la candidatura presidencial o la precandidatura presidencial. De hecho, mañana tenemos un foro de precandidatos presidenciales en Cartagena, en ocasión del Congreso Anual de FENALCO, y creo que ahí empezamos a sentar claras posiciones frente al tema económico y social del país, donde tenemos una clara responsabilidad, pero también decisiones que tomar, y creemos que tenemos unas opciones muy importantes para que Colombia las considere. ¿Cuántas iglesias hay en este momento cristianas en Colombia? Colombia tiene en el registro de iglesias cristianas cerca de 10.000 iglesias, pero obviamente son mucho más porque cada iglesia tiene cobertura sobre 5 o 6 iglesias. En Colombia hay cerca de 10 millones de cristianos realmente. Pero además de eso, el trabajo que estamos haciendo no solamente representa al pueblo cristiano, representa a comunidades creyentes inmensas en Colombia. Cerca del 89% del pueblo colombiano son comunidades creyentes, pero también trabajo con educadores, trabajamos con organizaciones de víctimas del conflicto armado, trabajamos con organizaciones empresariales, MIPYMES, etc. El trabajo que se hace hoy en día a través del ejercicio político por parte de los cristianos en la política es realmente inmenso y cubre realmente a los 50 millones de colombianos en la defensa de sus derechos. Doctora Vivian, usted ya fue precandidata presidencial, ha estado en el Congreso de la República. La pregunta tal vez va enfocada hacia cómo ve usted estos votos cristianos, si se le puede llamar de esa manera, en la arena política, no solamente para las elecciones a Congreso, a Cámara de Representantes, sino mucho más importante para las presidenciales. Precisamente la presencia de los cristianos en el país es muy importante. Decir que el 15%, yo podría pensar que un poquito más de la población colombiana hoy se define como cristiana, y por supuesto un segmento tan importante de la población pues va a tener una incidencia en las elecciones. Lo que sí le puedo anticipar es que nadie puede arrogarse el derecho de hablar únicamente como el representante de los cristianos. Los cristianos es un sector grande que está congregado en muchísimas iglesias. No tenemos un papa, no hay una sola autoridad que pueda hablar en nombre de todo el pueblo cristiano. Lo que sí hay es participantes cristianos dentro de la política, que es algo que empezó desde la Constitución del 91. Lo que pasa es que el país no se había dado cuenta quizás de nuestra presencia hasta hace unos años, cuando tuvimos una presencia mucho más activa e incluyente en temas especialmente de familia y de educación. Y esa aclaración, doctora Vivian, la hace de que no los representa una sola persona, por lo que estamos viendo en este momento, digamos, en la coyuntura política, donde han salido unos a otros a apoyar desde ya, algunos dicen de manera temprana, candidaturas. Sí, porque creo que es irrespetuoso con un pueblo tan grande. 8 millones de cristianos, que si usted suma los partidos o los distintos candidatos cristianos, por ejemplo al Senado, nunca ha habido más de
480.000, 500.000 votos en torno a un grupo que se presenta como cristiano. Frente a 8 millones de cristianos, pues es irrespetuoso pretender arrogarse la voz en nombre de los cristianos. Además, no solamente los cristianos participan en los partidos cristianos. Hay cristianos que están participando en los distintos partidos políticos, como debe ser en una democracia. Sí, concejal Sara, para ser usted que fue la cabildante más votada para llegar al Consejo de Bogotá, en esta campaña que usted hizo por poder ocupar un puesto en el Consejo de Bogotá, ¿cómo se cuentan los votos cristianos? Es decir, ¿un fiel representa un voto o cómo funciona? Bueno, pues yo creo que cada cristiano es un ciudadano, por encima de todo. Es un ciudadano que tiene principios, que tiene creencias, y lo que yo creo es que nuestra fe pues cubre todas las áreas. Entonces yo tengo la plena certeza que no se cuenta como tú lo preguntas, sino que cada ciudadano evalúa las propuestas, hace una examinación propia y ahí toma una decisión. Pienso que ese es el deber ser. Cada persona debe estudiar, debe saber sus convicciones, debe saber, bueno, ¿qué es lo que estoy buscando que alguien me represente? Esa persona me representa, esa persona representa lo que yo creo, esa persona representa lo que yo quiero a nivel de Bogotá. Estamos hablando lo que yo pienso a nivel de ciudad, representa lo que yo estoy buscando, y yo creo que cada cristiano por encima de todo tiene el deber como ciudadano de saber eso. Entonces lo veo de esa forma. Cada cristiano, así como todos en esta ciudad y todos en este país somos ciudadanos que tenemos que evaluar todas las posturas, tenemos que saber muy bien lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos, y así tomar la decisión de por quién van a dirigirse. Si la leo bien, eso responde mucho a la pregunta de un artículo viejo del 2018, si la memoria no me falla, de La Silla Vacía, donde hace un análisis del voto cristiano y dice, no son como un rebaño que van siguiendo a una persona que les dice vote por su pastor o vote por una persona que los representa como cristianos. Exactamente, exactamente. Cada cristiano, y yo le hago este llamado a todos los cristianos, tanto en nuestra ciudad como en Colombia, que sepan muy bien pues qué es lo que buscan para la ciudad, qué es lo que buscan para la nación. Sabes, hay un texto, y yo sé que hay un público cristiano, hay un público tal vez que no, y a veces dicen que no se debe mezclar esto, pero uno debe buscar, ok, de acuerdo también a mis principios, cómo yo puedo saber qué modelo de gobierno es el correcto, qué modelo de gobierno es el que yo me siento representado, un gobierno donde impulsa las libertades en todo, o que impulsa otras diferentes cosas, y es ahí donde el cristiano debe tomar una decisión por sí propio. El voto, tú sabes que es libre, es secreto y es decisión propia de cada persona. ¿Es más afinidad, senador, con esas libertades, esas afinidades políticas que un tema religioso? Sí, definitivamente. Es que el tema de la decisión de la sociedad civil, de la ciudadanía, tiene que ver con la identidad de cada quien. Y eso pues trasciende los temas religiosos. Los temas, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, los temas que tienen que ver con la superación de la pobreza, y la pregunta correcta que hay que hacer es cómo prosperar. Las circunstancias mismas del abandono del Estado en diferentes territorios del país va más allá de la religión. La problemática de educación, los temas de economía van más allá de la religión. Y lo que estamos aquí planteando realmente es una propuesta de construcción de sociedad y de respuesta realmente a los grandes problemas que tiene el país, que llevamos más de 200 años donde solamente es el poder por el poder, se disputa el poder, pero las grandes soluciones no se han dado. En ese sentido es lo que tenemos que resolver, y la propuesta nuestra no gira alrededor voten por mí porque soy cristiano. No, la propuesta nuestra es vote por mí porque las soluciones que le estoy planteando son soluciones reales para los 50 millones de colombianos. Pero la capitalización del voto cristiano, es decir, cuando usted se para en el púlpito a hablarle a una multitud de personas, ¿el discurso no es hacia la fe, no es hacia esos valores cristianos? Sí, pero la ciudadanía tiene la libertad para tomar decisiones. O sea, lo que dice la ex senadora Vivian Morales es cierto. O sea, que un líder se abrogue la capacidad o la posibilidad de representar a todos los cristianos, eso es imposible. Lo que uno se puede hacer es una propuesta que se identifique no solamente con los cristianos, sino con aquellos que quieren una sociedad en libertad,
una sociedad que defiende la vida, una sociedad que defienda la familia, una sociedad que defienda principios y valores, una sociedad que defienda el desarrollo económico de un país, y creo que eso es lo que nosotros los cristianos hoy en día estamos ofreciéndole, no solamente a los cristianos, al pueblo colombiano en general. Doctora Vivian, ustedes, se lo pregunto porque muchos sectores critican esta mezcla que llaman a veces nociva, una mezcla que no se debería dar entre la religión, entre la fe y la política. Usted que ha hecho política, usted que es una mujer que se congrega, que tiene su iglesia, ¿qué respuesta le da a estas personas? Me parece que se equivocan porque todo ciudadano tiene convicciones. El que se presenta como ateo o el que es creyente tiene unas convicciones. Aún el ateo cree que no cree en Dios. Entonces, una fe es lo más profundo que tiene el ser humano, y de esa fe, de esa manera de ver el mundo, de esa cosmovisión, pues parte su participación dentro de la sociedad. Entonces, pretender que el cristiano no busque identificarse con propuestas políticas que tengan respuestas a sus más profundas convicciones es negarle el derecho que tiene como ciudadano a escoger de acuerdo con lo más profundo que son sus creencias, es limitarle la libertad de conciencia. Entonces, eso obviamente lo critican con un interés político los que creen o esperan que los cristianos no inclinen la balanza hacia ciertos valores que en un momento determinado en el juego de una elección tienen que ponerse sobre la balanza. Yo pienso que no se le puede negar al ciudadano, por su condición de cristiano, el derecho que tiene a participar en la política desde su visión cristiana. Porque entonces, es decir, el cristiano construye una filosofía, una visión de vida desde sus principios, y de acuerdo con esa visión puede entender la democracia y puede participar como ciudadano. Pero doctora Vivian, ¿hay o no hay desde esa perspectiva que usted plantea una injerencia, una influencia a través de lo que le digo, a través de la fe, a través de la palabra de Dios? Muchas personas dicen, Dios no se metía en política. Estas personas son ignorantes. Estoy segura que no han leído una sola página de la Biblia. La Biblia es el libro por excelencia, en el cual no hay ningún tema que le sea ajeno. En la Biblia encuentra usted indicaciones de cómo manejar el dinero, de cómo manejar la economía, de cómo elegir un gobernante, de cómo se debe comportar el hombre y la mujer dentro de una relación de pareja, de cómo formar unos hijos. Entonces, lo que pienso es que muchas veces con una arrogancia increíble, inaudita, con una gran soberbia, ignoran y pontifican de lo que no saben. De lo que no saben, concejal Sara. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Vivian, y de hecho cuando uno ve un poco la historia, uno se da cuenta que hubo muchos cristianos que le aportaron mucho a la humanidad, le aportaron mucho a la sociedad. Por ejemplo, en los inicios de los Estados Unidos, los que empezaron a impulsar la educación gratuita, la educación universal, la educación para todos, fueron los cristianos. Las universidades que hoy nosotros conocemos como Harvard y como Yale tuvieron inicios cristianos, porque creían en que toda la población debía aprender a leer. En esa época, en el siglo XVII, el 30% de las personas no sabían leer, no sabían absolutamente, no tenían acceso a una educación. Y fue con estas bases de los reformadores, los puritanos, que llegan a las colonias inglesas, que empieza a haber una oferta diferente, que empieza a haber algo más de tal vez nuestra fe, pero nuestra fe en acción era: todos tienen que saber leer, todos tienen que tener acceso a estas cosas. Cuando tú ves grandes hombres como William Wilberforce fue un hombre creyente, un hombre de fe profunda, que a sus 21 años entra al Parlamento de Inglaterra y empieza a luchar en contra de la esclavitud. ¿Por qué? Porque él creía que todos los seres humanos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Fue su lucha de vida, una visión bíblica, una visión de su fe, pero que lo llevó a erradicar la esclavitud en ese momento de todo el mundo. Entonces, uno ve esto y uno dice, es importante que nosotros como cristianos tengamos la oportunidad
de estar en todas estas esferas. Al contrario, si nos ponen a un lado, eso sí es discriminación, porque somos una democracia y todos tenemos que estar. Entonces, yo veo la historia y yo digo, qué importante ha sido la participación de los cristianos en la política. Y aún en las diferentes esferas de la sociedad, ha aportado muchísimo a la humanidad. Esas costumbres, esas creencias cristianas, con todo el respeto se lo pregunto, senador, ¿no se atomizan cuando se hacen esas alianzas? ¿No se desdibuja un poco ese pensamiento bajo la filosofía de la familia, de que todos somos iguales, de lo que ustedes creen? Pues no porque, digamos, si nosotros vemos las raíces de construcción de sociedad que nosotros representamos, viene hace muchos años, como decía Sara, yo quisiera seguir en esa línea porque creo que es bueno ilustrar a la teleaudiencia. Mire, por ejemplo, el caso de Calvino. Calvino fue el primero que habló de división de poder en el mundo. Un hombre cristiano, un hombre creyente, un hombre que le aportó a Suiza un crecimiento increíble en el desarrollo político, de gobierno y economía, y era un ministro de Dios. Le doy otro ejemplo. Wesley, por ejemplo. Wesley, el creador de la iglesia wesleyana. Este hombre habló, es la primera vez que habló que el principio fundamental de la economía era el ahorro. Y que el ahorro era la plataforma para la inversión. Y que la inversión era la plataforma para la creación del empleo. Un hombre cristiano, un hombre creyente, un pastor. Y es importante saber también del caso de Martín Lutero, que muchos solamente lo tipifican en el tema del protestantismo como tal, que obviamente sí lo es en su inicio, pero él enseñó algo muy lindo y muy importante, que hoy todos disfrutamos también, como disfrutamos de la división de poderes, que fue la propuesta de Calvino, como disfrutamos del concepto de ahorro, inversión y generación de empleo de Wesley, pero también de Martín Lutero disfrutamos algo que ustedes y todos disfrutamos, y es la libertad de conciencia. Y creo que esos elementos fundamentales de construcción de sociedad es lo que hoy recogemos todo el mundo, sea cristiano, católico, ateo. ¿Y de dónde viene eso? De una construcción que le aportó el cristianismo a la sociedad moderna de todo el mundo. La libertad de conciencia, la religión y la política, el voto cristiano que va a ser, dicen los que conocen de política, fundamental para definir quién llega a la Casa de Nariño en el 2022. Estamos de regreso en Zona Franca, estamos hablando de la religión, estamos hablando del cristianismo, de las iglesias cristianas y de cómo le coquetean algunos partidos políticos. Doctora Vivian Morales, usted hace algunos minutos hablaba de que nadie puede abrogarse esa representación absoluta del cristianismo para decir le tengo tantos votos. Hay orbitando alrededor de lo que es la participación del voto cristiano un personaje que se llama Alfredo Saade, seguramente usted lo ha escuchado. No lo conozco, solamente lo escuché desde la semana pasada a raíz de una reunión que tuvo con el candidato Petro. Sí, ¿cómo evitar? Y se lo pregunto porque ha sido tal vez es el debate. Usted me excusa la expresión de comercializar, de mercantilizar, si se puede llamar de esa manera, un voto, porque a este señor lo tildan de pertenecer al uribismo en algún momento, de hacerle campaña a un otro sector, en este momento en el petrismo, en la Colombia humana. No, usted está usando muy bien la palabra. Eso es mercantilizar, eso es tratar de volver mercancía o presentar como mercancía la posibilidad del voto cristiano. Pero yo creo que tenemos muy claro que ese personaje no representa ni políticamente ni dentro de la iglesia a ningún sector de la iglesia cristiana. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. Hay que cuidarse mucho de la manipulación, de manipular y de ser manipulados. Hay que tener mucho cuidado de esto que usted dice, de dejarse coquetear. Pienso que eso realmente debe ser apartado de nuestras iglesias y de nuestro pueblo, porque francamente riñe con los principios y la construcción ética del cristianismo. Los cristianos no podemos ser mercantilizados. Los cristianos no podemos volvernos objeto de mercado electoral. Pero ese coqueteo, doctora Vivian, es histórico. No podemos ser objetos ese coqueteo a ustedes, los cristianos, a ese voto tan apetecido, es histórico por los partidos tradicionales. Claro, los partidos tradicionales buscaron siempre las iglesias cristianas, los candidatos a Senado o a Cámara, siempre se acercaron en sus regiones a las iglesias cristianas y las buscaron. Pero hoy la presencia es distinta. Hoy la presencia ya se mira a nivel nacional y a nivel de peso específico en decisiones como la elección presidencial. Eso ha sido, digamos,
lo que marcó una diferencia desde la última elección. La búsqueda realmente de ese punto que incline la balanza de participación de los cristianos, y en eso yo creo que hay que llamar la atención y tener mucho cuidado de no ser instrumentalizados. Yo creo que sobre eso que dice la doctora Vivian y sobre todo lo que estás preguntando, yo siempre he pensado lo siguiente: lo más importante en la vida es la coherencia. La coherencia nos permite a nosotros tener realmente autoridad para ejercer un liderazgo. Sin coherencia no podemos ejercer ese liderazgo. Y creo que hoy todo el mundo se dio cuenta del agarrón que hubo entre Gustavo Bolívar y Alfredo Sade. Ahí le tenemos el trino. Precisamente porque Gustavo Bolívar atacando a los cristianos y atacando a los pastores y atacando a los líderes, y Alfredo Sade obviamente empieza a sentir que se metió donde no tiene que meterse. Este es el trino, senador, al que usted hace referencia, al agarrón, el senador Gustavo Bolívar, que es el senador de Colombia Humana, es el amigo íntimo del senador Gustavo Petro, arremetiendo contra las iglesias, además cuando ellos están en campaña recibiendo ese apoyo del voto cristiano. La incoherencia de Gustavo Petro y Gustavo Bolívar es histórica, pero ahorita también Alfredo cae en este mismo error, y es evidente que una representación como Colombia Humana, que no defiende los principios que nosotros defendemos, que nunca defendió la libertad religiosa. Yo estoy en el Congreso de la República y permanentemente tengo debates. Hoy tuve un debate con la gente de Colombia Humana y con personas que dicen representar y aceptar el apoyo de Alfredo Sade, pero están atacándonos y diciéndonos, por ejemplo, que qué hace un pastor en la política. Y yo le decía, oiga, ¿tiene usted más misericordia con aquel que ejerció el terrorismo en Colombia, que con aquel, como un pastor que nunca ha empuñado un arma, que nunca ha sido parte de un grupo al margen de la ley, que ha trabajado levantando colegios, universidades, pastores que han levantado organizaciones sociales para atender migrantes, para atender personas que salen de las drogas, del alcoholismo, de situaciones de abandono, de trata de personas? Ese es el que tenía que ser vendable el pueblo colombiano. Usted está hablando de sus compañeros del Partido Comunes. De Colombia Humana. Y no, del terrorismo, claro, es que es el colmo, hombre, que la gente vea con mucha tranquilidad el que le mete un bombazo a un pueblo, ¿no?, que destruyó la vida de millones de personas, lo dan como muy normal, como qué bendición, qué bonito la democracia en Colombia acá, y vengan a agredir pastores porque estamos en la política. Yo soy frentero y le digo claramente que en ese tema yo le invité a sus compañeros a reflexionar y invito a los compañeros a reflexionar. Personas que llevan el liderazgo social 24, 25, 27, 28, 30 años trabajando desinteresadamente por el país, por prejuicios, por argumentos, que nunca han visitado una iglesia. Hoy le decía a uno de estos, de esos señores que estaban cuestionándonos a nosotros en el Congreso, le decía, ¿tú sabes que la iglesia cristiana genera 1 millón de empleos en Colombia? ¿Sabes que la economía popular o de ventas ambulantes que se da el fin de semana lo mueven las comunidades cristianas? Lo que se mueven los almacenes en los centros comerciales del fin de semana lo mueven las iglesias cristianas, católicas y de todas las denominaciones. Entonces, cuando la gente es ligera para expresarse simplemente por un prejuicio y porque hay una persecución política, porque les preocupa que el liderazgo cristiano hoy está pisando callos a la corrupción y está generando elementos de valor en las decisiones del país. Y, senador, yo también complemento con eso, como parte de la incoherencia es que trae un poco de confusión, ¿no? Cuando yo escuché la noticia del señor Alfredo, que no es pastor, aclaro, no es pastor, pero sí trae cierta confusión porque ahí empiezan todos los medios a decir, ¿cómo es esto? Hay cierto grupo de cristianos ahora con la Colombia Humana, y la Colombia Humana nunca ha representado los principios cristianos. Eso es algo muy claro que nosotros queremos dejar. Uno se debe guiar, uno como ciudadano, uno como cristiano debe saber qué principios, y si uno pone en la balanza, no solamente por lo que uno escucha, pero pone en la balanza qué representa. Eso no representa el voto o los principios de los cristianos. Le hacían una pregunta, y de hecho yo vi una entrevista que le hicieron a Alfredo porque me causó mucha curiosidad. Yo dije, ¿cómo así? Esto me parece interesante. Y le hicieron preguntas. Lo habíamos invitado esta noche al señor Alfredo Sade, que está muy cerca al petrismo, estuvo esta semana con el senador Gustavo Petro, el candidato presidencial, pero no nos aceptó la invitación. A última hora nos canceló, hubiéramos querido tenerlo acá. A mí me hubiera encantado tener al señor Alfredo aquí, porque sería muy bueno escuchar qué lo hizo tomar la decisión de ahora estar con
un partido político y un candidato que nunca ha representado los principios cristianos, como es, por ejemplo, el derecho de la vida. ¿Por qué no representan los valores cristianos del petrismo? El derecho de la vida, yo te digo, la vida es un derecho fundamental que está por encima de todos los otros derechos. Y el candidato y el senador Petro, la Colombia Humana, está abiertamente a favor del aborto. Ya no es algo solamente religioso, no es algo que uno dice, bueno, pero es algo científico. Ya está comprobado que la vida existe en el vientre, que desde las 3 semanas ya hay un latido de corazón, que hay un código sanguíneo diferente, que hay un código genético diferente. Yo personalmente he estado embarazada 3 veces y yo les digo, es una vida, es un ser humano, y uno como cristiano es un compromiso que uno dice básico, es un compromiso que uno dice, ¿cómo no luchar por aquellos que tienen vida? Hoy vemos a muchos defensores por los animales, defensores por los humedales, defensores por todo eso que hay vida. Qué bueno que nosotros no nos quedemos callados. Y en eso yo sí hago un llamado a todos los cristianos a que levantemos nuestra voz por aquellos que no tienen voz. Y son millones que quieren el derecho de nacer, porque es otro ser. Entonces, ese es uno de los principios que yo digo es básico y que nosotros como cristianos no nos podemos quedar a un lado y decir eso no es tan importante, porque es lo más importante. Colombia Humana no representa las libertades ciudadanas. Todo el tiempo está buscando restringir la actividad del pueblo colombiano pensando en más impuestos, en más cargas tributarias, pensando que el Estado tiene que decirle a un empresario cómo tiene que distribuir sus utilidades. O sea, el cristianismo fundamentalmente es libertad para la ciudadanía y eso obviamente golpea fuertemente nuestras convicciones. Así que veo que Alfredo, y tiene otro error Alfredo, abrogarse, como dijo la doctora Vivian, que dice que él representa 400 iglesias. Eso es muy complicado y eso es una gran mentira. Lo que pasa es que el que engaña termina siendo engañado. Y entonces Petro mantiene queriendo engañar a la gente a Colombia y luego ahí te lo están engañando a él. Pero bueno, y hubiera sido interesante tener a Alfredo aquí para poder decirle, enuméreme cuáles son, usted es el dueño de 400 iglesias, yo no sabía eso. Porque él dice que no es pastor. Presénteme los pastores. Increíble, preséntemelos. Y yo agrego algo más. Jesús, algunos dicen que no se metía casi con cosas políticas, pero hay un verso que él dice claramente, Mateo 21, 22, que dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y muchos dicen, bueno, ahí él separó esto, pero cuando uno empieza a estudiar, es muy interesante esto, porque el orden sería Dios y el César, pero muchos han querido poner Dios y el César como algo igual. Cuando tú ves un candidato, y yo hablo específicamente de la Colombia Humana, que quieren poner al César, el César representa al Estado como Dios. ¿Cómo así? El Estado es el que va a suplir todas las necesidades de nuestros problemas. El mundo está en caos, muchos tal vez están indignados por cosas que se ven en el gobierno, corrupción, muchas cosas que escuchamos. Y les queremos dar más poder para que aumenten el Estado con el cual nos sentimos indignados. Esto no nos representa, esto está colocando el Estado como el Dios de la ciudad, el Dios del país. Y esto es una de las cosas que uno ve claramente en las posturas de Gustavo Petro, que él quiere aumentar el Estado, que el Estado pueda imponer o no imponer, solucionar todos los problemas que nosotros... Es dictadura moderna. Sí. Doctora Vivian, moderna. ¿Usted también le da esa misma lectura? ¿Está tan lejos, como dice la concejal Sara, el petrismo de los valores cristianos y con toda esta teoría alrededor de lo que quieren hacer con el Estado colombiano en el hipotético caso de que llegara a la presidencia? Yo creo que se opone diametralmente a principios clarísimos y compartidos por los cristianos. Porque es que también, quiero ser clara, los cristianos pueden tener posiciones un poco más a la izquierda y un poco más a la derecha. En temas de economía no hay una verdad única cristiana, pero sí hay unos principios. Un principio, la defensa de la vida sin esguinces. Un principio, la defensa de la libertad y el desarrollo humano en libertad. El Estado no puede ser el que imponga la directriz única y absoluta de la economía y, por ejemplo, sobre la propiedad privada. La propiedad privada se respeta porque es una emanación misma del ser humano y de las posibilidades de desarrollo de su personalidad a través de la creación, bien de la creación artística, de la creación de empresa. Entonces pienso que esos postulados petristas chocan de entrada con nódulos o principios fundamentales del cristianismo, sin llegar al punto de decirle que no puede haber unos cristianos
que sean más hacia la izquierda y otros más hacia la derecha en temas económicos. Unos que crean que hay que llevar una intervención mayor del Estado en la lucha contra la pobreza, que debe ser esa, por ejemplo, debe ser una gran causa de los cristianos, y otros que piensen que esa lucha contra la pobreza debe ser mucho más en dinamizar la empresa privada y en permitir el desarrollo libre de la iniciativa privada. Pero sí hay enfrentamiento con principios básicos, el de la vida, el de la libertad, más o menos, pero el de la libertad del ser humano para crear empresa, para desarrollar sus propias posibilidades a través de las empresas y la propiedad privada. Creo que en estos puntos chocamos o entra en un choque frontal con lo que ha expresado Petro en sus tesis políticas. Esta pregunta... La gran mentira de Colombia Humana, que nunca le ha dicho la verdad a la gente, sobre hacerle pensar a la gente que la solución son más subsidios. Y siempre le dicen el cuentico de que los subsidios lo van a pagar los empresarios, que los subsidios lo van a pagar la gente que más gana en Colombia. Eso es mentira y se lo va a demostrar. Por más de 20 años yo estoy trabajando en empresas en temas de costos, presupuestos, calculando el precio de los productos de las empresas, y en la estructura de costos siempre se meten los impuestos, tarde que temprano. Todo impuesto que patrocina los subsidios en Colombia termina convirtiéndose en mayor precio de los productos, donde el 80% de los colombianos, que es estrato 1 y 3, lo van a pagar. Alguien me puede decir, no, pero es que los precios los regula el mercado hasta cierto punto, porque a partir de ahí entonces se empiezan a rebajar los gastos. Y el primer gasto es la nómina, donde el 80% de los trabajadores en Colombia son de estrato 1, 2 y 3. Alguien me dice, no, pero es que también tienes un límite el tema de la nómina. Claro, tiene un límite. Cuando ya no es negocio, entonces desinvierten en Colombia e invierten en otro país. Esa desinversión, ¿a quién afecta? En un 80%, estrato 1, estrato 2 y estrato 3. ¿Cuál es la verdad? Que todo el tema de subsidio finalmente termina pagándolo los mismos que reciben el subsidio. Esas mentiras de Colombia Humana en la economía hay que decirlas y hay que frentearlas. Y yo creo que de esa manera práctica también hay que traer libertad al conocimiento y el corazón de las personas. Mire, la pregunta, María Camila, aquí no es la pregunta que ellos tratan de resolver, ¿cómo salir de la pobreza? Tenemos que ir mucho más allá. La pregunta aquí es ¿cómo prosperar? Porque la prosperidad nos permite activar todos los talentos y capacidades que tiene el ser humano. Y no nos permite a nosotros, o no nos deja a nosotros exentos, expuestos, como dijo ahorita la concejal Sara, a que el Estado sea mi Dios y me resuelva mi vida. No, señor. Yo y mire mis orígenes. Yo arranqué a mis 19 años mi vida de familia. Yo me casé a los 19 años. Mi esposa me conoció en la primera comunión e inmediatamente me echó el brazo. Y a esos 19 años vivía en una zona de invasión en Cali. Esto está grabado, senador. Totalmente. Una zona de invasión en Cali. Vivía en una casa prefabricada. Mi único patrimonio era un colchón y un fogón de petróleo. Y aprendí en mi primer trabajo, lavando y cuidando carros, que solamente trabajando, siendo responsable, enfocándose en lo que tenemos que hacer en la vida, con la bendición de Dios, uno sale adelante. Pudimos ser profesionales, mi esposa y mi persona, tuvimos 4 hijos, como tenemos televisor, a los 27 años teníamos 4 hijos, hoy tenemos la alegría y la bendición de ser abuelos de 5 nietecitos, logramos hacer la profesión, ella es diseñadora de moda, comunicadora social, yo soy ingeniero industrial, me hice un diplomado en finanzas corporativas, acabo de terminar a mis 52 años mi maestría en gestión pública en la Universidad de los Andes. Es decir, uno sí puede salir adelante sin esperar. ¿Qué me ha dado el gobierno a mí de subsidio? Yo recuerdo que me daban un subsidio familiar por tener 4 y me iba muy bien en ese negocio. Pero más allá de eso, y uno puede ser libre, nunca le tiré piedras a nadie. Pero volvamos, senador. No, pero te digo porque Colombia Humana justifica violencia también con eso, con el resentimiento. Y esa es una oportunidad también de hablarle al pueblo colombiano sobre eso. Le siembran odios a la gente, ricos contra pobres. ¿Hasta cuándo los colombianos vamos a dejarnos vivir y polarizar de esa manera? Nosotros tenemos la libertad de podernos relacionar y saber que si tú tienes un problema económico no es que alguien te quitó, es que tienes la posibilidad de ser esforzado, valiente, trabajador, disciplinado y salir adelante. Pero volvamos, senador, a la discusión sobre las iglesias, sobre lo que está en este momento bien o mal con el voto cristiano, y se lo pregunto porque muchas personas la inquietud que tienen es por qué en este momento, si son una fuerza mayoritaria y hoy lo demuestran, ustedes fueron principales actores en el plebiscito por la paz, en las pasadas elecciones porque respaldaron al presidente Iván Duque. Hoy usted me dice hay 10.000 iglesias en Colombia. Me dice usted, más o menos aproximadamente 10 millones de cristianos en Colombia. Sí. ¿Por qué solamente tienen 2 partidos? Me refiero al que usted encabeza, que es el Colombia Justa Libres, y el partido Mira. Porque no somos dueños de la gente. La gente es libre de tomar sus decisiones de votar por quien quiera. Y yo quiero decirte una cosa, y le voy a mostrar la diferencia. Sara, ¿usted qué fue lo primero que hizo hoy cuando se levantó?
Lo primero que hice fue orar. Le hago la pregunta, nosotros nos pusimos de acuerdo para hacer esta pregunta. Si usted me pregunta a mí, le respondo exactamente lo mismo. Le explico el por qué. Todo lo que hacemos en la vida, los cristianos, parten de la oración, parte de pedirle a Dios, con humildad pedirle a Él, danos sabiduría porque no nos la sabemos todas, porque tenemos temores, porque tenemos luchas, dependemos de ti y queremos hacer las cosas bien hechas. Es diferente cuando una persona se levanta pensando, voy a robar, voy a hacer este negocio, este contrato ahora que estoy aprovechando que estoy en el Congreso, que estoy en el Consejo de Bogotá, voy a hacer esta cosa. Las cosas son muy diferentes. Colombia debe saber que todo aquel que de rodillas en la mañana se pone a orar, el bien va a ser finalmente. Entonces nosotros tenemos que comprender que la gente es libre. Yo soy parte de una comunidad, sí, pero que yo me vaya a abrogar que tienen que votar por mí porque soy cristiano. Yo espero, María Camila, ser su presidente y ser el presidente de los católicos, aún de los ateos, ser el presidente de todos los colombianos porque para todos los colombianos voy a gobernar, no solamente voy a gobernar para los cristianos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta y nuestra motivación no es dominar la gente, nuestra motivación es servirle al pueblo, que debe ser la verdadera motivación de un hombre o una mujer de Dios que está en Colombia y que quiere servirle es al pueblo colombiano y no servirse de los colombianos, sino servirle a ellos, que esa es nuestra mayor y principal responsabilidad. El voto cristiano en las aspiraciones de uno de los hombres fuertes del cristianismo y que está en el Congreso de la República. Estamos en Zona Franca. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regreso vamos a preguntar o a tratar de indagar sobre cuál es el candidato de la baraja que hay en este momento que más se acerca a esos valores cristianos. Ya regresamos. Ya regresa Zona Franca. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que...
Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de política, hablando de las iglesias cristianas que sin duda serán protagonistas en las próximas elecciones. Doctora Vivian Morales, esta pregunta se la traslado a usted porque en esta mesa, lo dijimos al comienzo de esta conversación, tenemos una persona que está aspirando a la presidencia de la República por llegar a ocupar el puesto de jefe de Estado. Usted venía hablando hace unos instantes de los valores cristianos, de lo importante y lo significante que van a hacer ustedes en las elecciones con quien quiera que se vayan a aliar. Pero la pregunta enfocada es a si Petro, como usted lo decía, se aleja en algún momento de esos valores cristianos. ¿Cuál es el candidato que más se acerca? María Camila, es que hasta ahora solo hay un candidato, que es Petro. Todos los demás son precandidatos. Si usted se da cuenta, se plantea que en marzo va a haber las consultas para definir cuáles serían los candidatos en centro derecha, en centro, y por lo tanto no hay candidatos todavía como tales. Falta mucho. Si usted me pregunta a mí, yo buscaría un candidato de reconciliación. Nuestro país está profundamente fragmentado. Creo que necesitamos superar la polarización y tenemos que reconciliarnos los colombianos, obviamente sobre unos acuerdos fundamentales en seguridad, en dinamización y revitalización, resurrección económica del país, pero sobre todo en reconciliación de la sociedad. No sé cuál será ese candidato, pero ese va a ser mi candidato como cristiana, el que marque un camino de verdad, de encuentros, de reconciliación sobre unos principios fundamentales. ¿Qué tan lejos, concejal Sara, estamos de que, por ejemplo, un partido cristiano, los cristianos, que como decía la doctora Vivian, están concentrados en un universo muy grande, lleguen a liderar esa hoja de ruta como lo hicieron en países, por ejemplo, como Alemania? Bueno, yo creo que tenemos un gran desafío, como lo decía la doctora Vivian. Esto hasta ahora está empezando. Hasta ahora todo puede pasar. Ahorita uno ve de pronto algunas encuestas, pero yo creo que va a estar muy diferente el panorama en febrero, abril del próximo año. Entonces, ojalá que nos unamos y que escojamos lo mejor para Colombia. Eso es lo que yo deseo. Senador. Veo muy prudente mis compañeras de mesa, las entiendo claramente. Pero, por ejemplo, a la doctora bien le digo, yo comparto plenamente lo que ella dice. Hemos dicho que la propuesta que estamos haciendo nosotros que los polos nos dividen, que las causas nos unen y que mi causa es Colombia. Y creo que en esa perspectiva tenemos que trabajar. Un tema de reconciliación es importantísimo, me identifico con eso, pero igualmente considero que los fundamentos que tenemos ahora en Colombia giran alrededor de situaciones muy puntuales y muy delicadas. Primero, la pérdida de empleo en Colombia. Nosotros hemos perdido cerca de 2 millones de empleos a nivel estructural. En el año 2015, nuestro nivel de desempleo al final de ese año era 7.5%. Antes de entrar la pandemia, estábamos nosotros en un nivel del 12.3, de desempleo. O sea, estructuralmente ya veníamos perdiendo 5 puntos, que son 2 millones de empleos. En la pandemia nos crecimos inclusive hasta el 21.4 en mayo de este año. Ahora estamos sobre el 14.3, es decir, tenemos un desafío enorme todavía de 800.000 empleos por la pandemia, pero nos queda la tareita de 2 millones de empleos de manera estructural. Y eso se logra recuperar no a punta de subsidios, se logra recuperar reduciendo el Estado, quitando la alta burocracia, luchando contra la evasión de impuestos, elusión de impuestos, el contrabando, la corrupción de la contratación pública, que son cerca de todos esos flagelos de 60 billones de pesos por año, rebajar los impuestos, mayor poder adquisitivo para la gente, mayor ahorro, mayor inversión, mayor generación de empleo. Creo que los temas son sencillos, pero hay que tomar esas decisiones de que el Estado sea un Estado humilde al servicio del pueblo, que le devuelve el poder a la ciudadanía y vía reducción de impuestos se genere un desarrollo económico importante en nuestro país. Perdón un segundo, concejal, hablando del Estado laico que es Colombia, usted decía y hablaba de servicio y decía, si yo llego a la presidencia voy a gobernar para todos. ¿Cómo gobernaría usted, que es cristiano, para un ateo? Muy sencillo, el ateo necesita acceso a educación, a la salud, acceso a oportunidades, a reducción de impuestos, a empresa, y todo eso lo van a tener los 50 millones de colombianos en el gobierno que yo voy a desarrollar. Porque aquí no podemos seguir en los temas de discriminación. Nosotros los cristianos hemos sufrido discriminación. Y tú lo podrías decir. Y de eso yo quería resaltar el que varios cristianos estén en estos campos, porque no ha sido fácil. Yo menciono, mi madre hace 30 años fue la primera congresista cristiana en el país. No se conocía, no existía. Y desde ese momento sí se vio cierta discriminación por
por la fe, precisamente. En el Consejo... Concejal Sara. Sí, fuimos doctora. las primeras congresistas. Llegamos al mismo tiempo, tu mamá al Senado y yo a la Cámara de Representantes. Bueno, entonces valoro... Después del 91 fue la primera participación de cristianos y llegaron 2 senadores y 2 representantes a la Cámara. ¿Y duro ese camino, senadora Vivian, ex senadora? Sí, pero hermoso. Se abrió camino. Cuando hicimos la constituyente fue una gran sorpresa. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos cristianos? ¿Qué es esto? No existíamos. La peor de todas las discriminaciones es la invisibilidad y éramos invisibles para el país. Hoy, mira, en el programa en que estamos discutiendo sobre la incidencia y la capacidad decisoria de los cristianos en la política colombiana. Y yo resalto a todas estas personas, doctora Vivian, que abrieron brecha precisamente a una comunidad que por mucho tiempo tal vez no fue vista en estos escenarios. Yo creo que aún tenemos que seguir creciendo en todos los escenarios. En algunos escenarios de pronto seguimos siendo minoría, pero hay que seguir creciendo y hay que seguir impactando las diferentes esferas de la sociedad. Me están acá escribiendo algunos televidentes de Zona Franca, me dicen que si parte del problema, quiero trasladarle esta última pregunta, senador, es que son desunidas y eso le quita la fuerza. Y citan una cita bíblica, valga la redundancia, es: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pues la unidad es un tema que tiene que ver la unidad en el espíritu, la unidad en los principios y valores, la unidad en la fe, la unidad en el amor hacia el Señor, en el amor al prójimo, en el respeto por los mandamientos que el Señor ha establecido. Pero eso no significa que todos tengamos que tener gusto por el mismo equipo de fútbol. Por ejemplo, a mí me gusta el mejor equipo de Colombia, que es el Deportivo Cali. Pero seguramente aquí habrán cristianos que les gusta el Millonarios o que les gusta Santa Fe, y no, pero estamos divididos. Igual en la política. Igual en todos los temas. Pero esas divisiones no serán la razón por la que no tienen candidato propio, es decir, para llegar a una presidencia. Yo creo en los méritos. Yo creo que nosotros, en la medida en que hagamos los méritos, mostremos capacidad, mostremos gestión, no solamente creceremos en que nuestros propios hermanos cristianos nos apoyen en mayor cantidad, sino también los católicos, los ateos y todas las personas, que es que aquí eso se gana es con trabajo y con mérito, con gestión, con resultados. Eso no se gana diciendo yo soy de tal religión y entonces vote por eso. No, no, no. Aquí hay un tema de mérito, de capacidad, de gestión, de resultados, que debe hablar por uno. Y es un principio inclusive que todos lo conocemos, por su fruto los conoceréis. Y yo creo que en eso la invitación a los colombianos es que miremos los temas de coherencia, los temas de resultados. Miren, le voy a dar un ejemplo. Cuando llegué al Congreso de la República, más de uno se rompía las vestiduras diciendo hay que rebajar los salarios de los congresistas. Y para eso necesitamos una ley. Venga, yo los invito a que nosotros por las buenas ayudemos a la gente. ¿Por qué no de lo que nosotros ganamos el 30% invirtámoslo en proyectos de emprendimiento social? Eso fue como en las películas del oeste, ¿no? Que se ve la hojita solita por allí con un vientecito. Nadie dijo nada. Bueno, creo que no ha aparecido la señora Jennifer Arias para firmar. Está el tema de la coherencia, está el tema de los resultados, 0% de ausentismo, Sara 0% de ausentismo en el Consejo, yo 0% de ausentismo en el Congreso de la República. Entonces, lo que estamos hablando es de aquí de resultados. 72 proyectos de ley presentados como autor y coautor en el Congreso de la República, de tal manera que eso es con resultados que estamos trabajando los cristianos por todos los colombianos. Resultados para los cristianos, resultados que seguramente se van a ver en las próximas elecciones, donde las personas que saben realmente de política dicen ustedes van a ser clave. Doctora Vivian Morales, exfiscal general de la Nación, realmente es un gusto tenerla acá, por lo que usted significa como mujer y como una mujer que ha sido significativa y representativa para la política en el país. Gracias, María Camila. Fue un placer estar con ustedes esta noche. Senador John Milton, el gusto. María Camila, muchas gracias. De nuevo, a Sara, mi gratitud. A la doctora Vivian, mi gratitud de tenerla aquí otra vez en Colombia, cerquita de todos nosotros. Y para todos los televidentes, vamos para adelante. Recuerden, los polos nos dividen, las causas nos unen, mi causa es Colombia. Vamos adelante, que estoy seguro que sí podemos, entre todos, reconciliarnos, unirnos y sacar lo mejor de nosotros por este precioso país. Ya usted se hizo cuña acá para la presidencia de la República. Sí, está aprovechando. Concejal, gracias. Muchas gracias, María Camila, senador John Milton, muchos éxitos, y la doctora Viviana, fue un placer poder tener esta mesa tan nutrida y poder conversar de este tema tan importante. Gracias a todos. El gusto es nuestro, seguramente tendremos una próxima oportunidad para seguir hablando de esto, de la relevancia, de la connotación que va a tener el papel del voto cristiano. Ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un feliz resto de noche.